Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos al webinar Migración en la zona Cali Baja, Perspectivas desde la frontera. Antes de iniciar, me permito presentar a ustedes al doctor Carlos Antonio González Palacios, quien será nuestro moderador esta mañana. El doctor Carlos Antonio González Palacios es director de Humanidades y del Centro de Excelencia en Desarrollo Humano Social de CETIS Universidad. Es licenciado en Filosofía por el Instituto Superior de Filosofía del Seminario Diocesano de Mexicali, maestro en Ética Aplicada por el Tecnológico de Monterrey y doctor en Educación con especialidad en Migración Binacional por la Universidad Iberoamericana. Por más de 20 años ha coordinado y colaborado en proyectos de intervención comunitaria en contextos de vulnerabilidad social, con personas privadas de la libertad, con problemas de adicciones y en los últimos 4 años en albergues para personas en procesos migratorios. Doctor Carlos Antonio, le cedo la palabra para que iniciemos este webinar. Muchas gracias, Fernanda, por la presentación y bienvenidos sean todos y todas. Hoy nos reunimos para analizar uno de los temas más relevantes y complejos de nuestra región, la migración en la frontera entre Baja California y California, también llamada Cali Baja. Este espacio nos permitirá explorar a fondo los factores económicos, sociales, políticos que influyen en esta dinámica a través de datos clave y un análisis especializado basado en la experiencia de quienes viven y conviven con el fenómeno migratorio. Además, abordaremos un tema crucial: el impacto que ha tenido las políticas migratorias impulsadas desde el inicio de la administración de Donald Trump y cómo han repercutido en la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de quienes buscan cruzar esta frontera. Antes de iniciar, les informamos que esta sesión será grabada en audio y video. El material estará disponible a través del área de comunicación y en nuestras redes institucionales en los próximos días. Asimismo, les recordamos que las preguntas serán atendidas al finalizar la participación de nuestros expertos. Sin embargo, pueden enviarlas en cualquier momento a través del chat de Zoom, donde nuestro equipo estará atento para atenderlas. Agradecemos su presencia y el interés en este tema de gran relevancia. Comenzamos. Es un placer presentar a nuestros distinguidos panelistas, quienes me acompañan en este webinar para compartir su conocimiento y experiencia en este tema. Tenemos aquí a la doctora Frida Guisa, profesora de tiempo completo en CETIS Universidad Campus Tijuana. Ella es doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Investigadora nacional en nivel 1, especialista en trabajo con población en contextos de vulnerabilidad exacerbada por factores sociales y ambientales. Actualmente hace investigación en colaboración con infancias y mujeres en situación de movilidad en espera en la frontera México con Estados Unidos. Bienvenida, doctora Frida. También tenemos al doctor Miguel Ángel Monteverde Ábalos, profesor de tiempo completo del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de CETIS Universidad Campus Mexicali. Él es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Territorios y Globalización por el Colegio de Sonora. Ganador del premio a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales 2021, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. Su trabajo e investigación está dedicado en comprender las dinámicas de exclusión y desigualdad urbanas. Actualmente coordina el proyecto de investigación Las fronteras del poder simbólico, una aproximación a la incorporación de las diferencias y exclusiones de personas en movilidad en Mexicali, financiado por CETIS Universidad. Bienvenido, Miguel. Y finalmente, al doctor Hugo Méndez Fierros, doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Habana y especialista en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Él es profesor e investigador titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Su trabajo de investigación y docencia se escribe en las líneas representaciones y narrativas mediáticas sobre las migraciones, fronteras digitalizadas y discursos de odio y culturas fronterizas. También en discursividades y prácticas de exclusión social y aporofobia. Es líder del cuerpo académico Culturas Contemporáneas y Discursividades, presidente de la Academia de Ciencias Sociales de la UABC del año 2023 al 2025,
Obtuvo el reconocimiento al mérito universitario en Ciencias Sociales de la OABC 2023 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. Bienvenido, Hugo. Muchas Gracias, gracias. pues, a todos los expertos por su participación. Ahora entraremos en materia, así que cedo la palabra al doctor Hugo Méndez Fierros. Muchas gracias. Agradezco la invitación a CETIS Universidad a participar en este webinar, especialmente a mi colega Carlos González, quien me antecedió en el uso de la palabra. Bueno, pues a mí me corresponde plantear, digamos, un contexto general de lo que estamos viviendo ahora con ya casi un mes, estamos a punto de cumplir un mes del segundo mandato del presidente Donald Trump. Nosotros podemos recordar que durante su primer mandato, la primera campaña, el primer mandato, se caracterizó sus ejes fundamentales se caracterizaron por el establecimiento de unas narrativas antiinmigrantes que nosotros hemos venido estudiando. Por supuesto, sin la experiencia todavía en gobierno, ese primer mandato abrió una serie de iniciativas. Recordaremos nosotros aquella idea de que el muro fronterizo lo construiría México, la política de separación de familias, la política de tolerancia cero, los cambios en las políticas de asilo con el programa Permanece en México, el intento de finalizar el programa DACA, de acción diferida para los llegados en infancia, que finalmente terminaron por no fructificar, digamos, totalmente. Nosotros recordaremos que el programa DACA fue confirmado nuevamente por la Suprema Corte en 2020, que el muro se elevó de 6 a 9 metros en algunas secciones de los 3,000 kilómetros de la frontera que separan a México de Estados Unidos, y que, bueno, en 2018, cuando se inició la operación de la separación de familias, hubo toda una andanada judicial y además pues amplios sectores de la población de Estados Unidos que se inconformaron con esta política que hizo que el presidente Donald Trump en ese primer mandato tuviera que dar marcha atrás. Lo que tenemos ahora en este segundo periodo, en este segundo mandato, es una narrativa de enemización y de criminalización que no se inicia con Donald Trump, hay que señalarlo. Los analistas señalan que es digamos, uno de los ejes articuladores del Partido Republicano, que se inicia estas narrativas antimigrantes, datan de la década de 1980, mitad de la década de 1980, en el periodo del gobierno de Donald Reagan. Y lo que sí podemos señalar es que en el contexto actual del segundo mandato de Donald Trump, estas narrativas que se han venido construyendo simbólicamente en torno a la población antimigrante encuentran el punto, digamos, de mayor radicalización en el momento actual, el momento que nosotros vivimos. Hay una serie de etiquetas que regularmente se han utilizado y esta parte, permítanme detenerme un poco acá porque esta parte es muy importante. La criminalización que algunos estudiosos como García de la Universidad de Ohio le han llamado la crimigración, es la criminalización justamente de la fuerza laboral de las personas que ingresan a Estados Unidos buscando un mejor escenario de vida, un mejor escenario para sus familias mediante la venta de su fuerza laboral. Sin embargo, se les ha estigmatizado, se les asocia con la delincuencia, es decir, regularmente en esta narrativa se envuelve digamos, en un mismo rasero, a las personas que van buscando mejores escenarios de vida, se les envuelve con los terroristas o con los narcotraficantes. Termina etiquetándoseles como invasores, como parásitos que van a vivir
del welfare state, del estado de bienestar estadounidense, y nosotros podemos observar que en inicio, en este primer mes, ha arreciado esta articulación, ¿no? Narrativa de criminalizar a las personas inmigrantes. De tal forma que nosotros observamos que el 21 de enero pasado, Donald Trump firmó 26 órdenes ejecutivas, varias de ellas dirigidas hacia las políticas de inmigración, y lo que hemos podido constatar es que efectivamente al día siguiente de la firma, es decir, el 22 de enero, algunas de ellas entraron en vigor. Y lo que pudimos nosotros atestiguar es una especie de teatralización que hay que señalar. En este segundo mandato, Donald Trump ha cambiado el modelo de comunicación, y lo que nosotros ahora podemos observar es a través de las redes sociales, particularmente de X, antes Twitter, con la sociedad, con Elon Musk, una amplificación, digamos, de esta narrativa antiinmigrante, de enemización y de crimigración de las personas inmigrantes. Entre esas diferentes ordenamientos que se signaron un día después de su toma de protesta, nosotros podemos observar la designación de cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. Entonces, con la firma de estos ordenamientos se han generado algunos efectos en la frontera Cali-Baja, que es lo que hoy nos reúne esta mañana. Entonces, vemos nosotros que la declaración de emergencia en la frontera sur, que la protección de nuestras fronteras y el realineamiento del programa de admisión de refugiados en adición a la designación de cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas, pues han generado en principio algunos efectos. No hemos nosotros atestiguado en este primer mes la llegada de personas repatriadas o de personas deportadas de forma masiva como se ha anunciado. Lo que sí hemos visto es de manera repetida en una estrategia, en una campaña del gobierno estadounidense, la operación de vuelos hacia Venezuela, un diferendo con el gobierno de Colombia, en fin, que se ha, digamos, ubicado más bien en una dimensión simbólica y de narrativa sin tener todavía los efectos de deportaciones masivas. Una cuestión importante es la militarización de la frontera norte con el desplegamiento de 10,000 efectivos que ha ordenado la presidenta Sheinbaum a partir de eh, una negociación, digamos, en una desigualdad no establecida con Donald Trump. Se han establecido también algunos albergues y refugios en la frontera norte. Acá en Mexicali, desde donde estamos nosotros comentando, pues se ha establecido un refugio temporal que es operado por la Marina y por el Ejército, al cual aún todavía no han llegado el número de personas que se esperaban. Aproximándome hacia el cierre de esta primera intervención, lo que podríamos señalar nosotros es que se mantiene en un 20% de ocupación en los 12 albergues que tiene esta ciudad. Tijuana, por las noticias que tenemos, tampoco ha habido una repercusión en el sentido de deportaciones masivas. Lo que sí es digno de llamar la atención es que a partir de la semana pasada y esta semana, personal de albergues, como en el albergue Peregrino, que es el albergue más grande que está en esta ciudad, señalan que han comenzado a llegar con nacionales que de manera voluntaria están dejando Estados Unidos. Eso nos lleva a inferir que la narrativa, que esta frontera, digamos, simbólica que se está construyendo a través del discurso por parte de Donald Trump y de todo el gobierno, ha surtido efecto en un primer momento. Y entonces seguramente estaremos viendo en las siguientes semanas a más personas que de manera voluntaria están dejando Estados Unidos por el temor a ser encarcelados. Finalmente, señalar que el día de ayer la secretaria de Seguridad Nacional ha declarado que a partir de hoy iniciará
el gobierno de Estados Unidos una campaña multimillonaria para disuadir a las personas que están en territorio estadounidense de forma irregular o indocumentadas, para disuadirlos y que puedan abandonar de manera voluntaria. Eso hace, digamos, se articula con lo que anteriormente les he expresado, y me parece que por ahí es lo que podremos ver en los escenarios en los siguientes días. Obviamente, los procesos de inmigración hay que observarlos en su fase, digamos, en un momento, hay que observarlos en una fase longitudinal. Los procesos de inmigración es complicado poderlos explicar en el corto tiempo. Lo que sí podemos también señalar es que los procesos de inmigración, los procesos migratorios, no se refieren solamente a números, y desde esa perspectiva me parece que tendríamos que observar que son fenómenos eminentemente humanos. Con esto yo le cedo la palabra al doctor Carlos González, que va a abundar justamente sobre el trabajo que se hace desde una perspectiva de enfoque de derechos humanos en esta frontera. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Continuamos entonces con la presentación. Como bien dices, o como bien lo mencionas, los efectos de estas iniciativas, estas órdenes ejecutivas, todavía no están en el terreno de las deportaciones masivas, y muchos expertos dudan realmente que estas deportaciones masivas, tal y como se han anunciado en los medios, se lleguen a dar en algún momento. Lo que sí es que ya hay efectos inmediatos en las formas en las que las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal están viviendo su día a día. Si le damos por favor a la siguiente slide. Y yo voy a precisamente hablar sobre estos efectos que ya se están dejando ver y que ya fuentes cercanas a nosotros nos están comunicando, sobre todo en ciudades cercanas a la frontera del estado de California y de Arizona. Y uno de estos efectos, seguramente todos los habremos visto en supermercados, en avenidas de las principales ciudades consideradas por Trump santuario, por ser ciudades que se han negado a colaborar con el ICE para las redadas, es que existe en muchos de estos inmigrantes miedo, incertidumbre, debido a que temen que en cualquier momento puedan ser aprendidos y deportados. Inclusive estamos hablando ya de que hay familias que por las mañanas hablan con sus hijos que ya nacidos en Estados Unidos, diciéndoles: puede ser que este día mamá y papá no regresemos, y le dan una serie de instrucciones para efectos de qué es lo que van a hacer. Tu tía se va a hacer cargo de ustedes, no se preocupen, nos volveremos a encontrar. Eso implica un estado de constante ansiedad, de constante alerta, ¿no?, por parte de estos migrantes, que algunos de ellos están siendo muy precavidos y han empezado a encerrarse en sus propias casas. Ha empezado a haber ausentismo en términos laborales, pero también se está generando un efecto rebote, y hijos y familiares legales residentes están empezando a manifestarse en las calles. Hemos visto a gente siendo entrevistada en manifestaciones públicas en donde están en contra de esta criminalización, en esta etiquetación a estas personas como criminales, como personas abusivas. Y me parece que ese es el efecto que busca esta narrativa, porque la logística en términos de deportación masiva no solamente es costosa, sino que implica toda una serie de personal a cargo que no se tiene en este momento, de presupuestos que tampoco se tienen por parte de las policías y de las corporaciones encargadas de cuidar la frontera, tanto en el borde como dentro del territorio. Otro de los elementos que sí está empezando a ver, lo está viviendo las ciudades santuario como Los Ángeles, como Nueva York, es
una guerra legal, una guerra presupuestaria para efectos de quitar apoyos para el cierre de albergues, para el hecho de empezar a presionar a los alcaldes, eh, reteniéndoles apoyos federales. Por ejemplo, se dio en la visita de Donald Trump al gobernador de California, en donde de alguna manera narrativamente, ¿no? Le amenaza, como es el estilo de negociación de Donald Trump, para efecto de, por ejemplo, apoyo contra los incendios que recientemente devoraron gran parte de los suburbios californianos, ¿no? Y empieza a haber, pues, ida y vuelta, esta negociación tensa entre debes de empezar a colaborar, debes de empezar a formar parte de esta persecución contra los criminales migrantes, y tus policías municipales, ¿no? Tus policías estatales deben de ayudar a las corporaciones como ICE para efectos de buscar a estos inmigrantes en donde quiera que estén. Recordando pues que California tiene 10 millones de nacidos en el extranjero y es el segundo estado por detrás de Nevada que alberga más familias con miembros con situaciones migratorias mixtas. Es por ello que pues California, que es nuestro vecino, ya sufre los efectos de esta narrativa, no tanto en términos de redadas, de cantidad de redadas, pero sí en términos de esta lucha legal y esta negociación tensa de quitar o poner apoyo según sea la suma o no a las redadas. Otro elemento que mantiene en este momento a muchos migrantes, inclusive que tienen hijos nacidos en Estados Unidos, es la posibilidad, aunque esto es más complejo, porque está puesto en la Constitución y tendría que irse a Suprema Corte, es la posibilidad de perder la residencia legal o el derecho a ciudadanía por nacimiento de aquellos hijos y hijas que nacieron con padres siendo ilegales. Eh, Eso, como les digo, no es tan fácil. Seguramente, como pasará con otras órdenes ejecutivas, no podrán llevarse a cabo porque existe todavía, ¿no?, la serie de contrapesos con el Poder Judicial. Aunque sabemos que la Suprema Corte de Justicia tiene una carga fuertemente conservadora por la cantidad de jueces que fueron elegidos por el Partido Republicano, y eso puede dar a pie a que ese contrapeso que se manifestó abiertamente en el primer cuatrienio de Trump en esta ocasión pueda romperse. Pero yo estoy convencido, y creo que mis compañeros lo comparten, que la principal resistencia contra esas órdenes ejecutivas será el propio pueblo de Estados Unidos, más que las naciones extranjeras. Otro elemento que también es visible y que también sucedió en el primer gobierno de Trump es el empoderamiento de actitudes y acciones racistas. Por ejemplo, estamos empezando a ver vecinos, profesores en California, en Arizona, en Nuevo México, que empiezan a ya no ocultar su racismo, ¿no?, que siempre ha estado ahí. Trump no inventó el racismo. El racismo es una actitud o son una serie de actitudes que están siempre latentes y que, dependiendo del escenario político en el que se encuentre, las personas deciden ocultarlo un poco más o manifestarlo. Y, por ejemplo, ha salido en las noticias, ¿no?, de profesores que ya empiezan a decir: yo estoy seguro que tengo alumnas que son ilegales. Y como sabemos, esos empoderamientos de personas que en la calle amonestan a alguien porque está hablando español u otro idioma que no es el inglés, diciendo regreses a casa. Inclusive es curioso porque algunas de estas situaciones son personas nacidas en Estados Unidos de origen latino que hablan, su primer idioma es el español, pero que se les pide, se les señala como inmigrantes ilegales cuando no lo son.
Y eso sucede precisamente porque hay un escenario que los empodera, que les quita ese filtro de la corrección política al ser su líder, en este caso el presidente Trump y demás secretarios y políticos de la burocracia del gobierno de Trump, al posicionarse públicamente con esta criminalización de que el doctor Hugo Méndez nos acaba de mencionar. Seguramente el impacto que más tememos, tanto Estados Unidos como México y las demás naciones que aportan migrantes, son los impactos económicos en ambas partes de la frontera. Sabemos que en muchos de los sectores productivos norteamericanos, el porcentaje de migrantes ilegales que nutren esos sectores son muy altos, alcanzando en algunos hasta un tercio de la mano de obra, por ejemplo, en áreas como agrícolas, de la construcción, de los servicios, ¿no? Eh, Inclusive se dice que en el área de la construcción, la obra migrante sin papeles alcanza hasta un 70%. ¿Qué significa eso? Pues significaría si estas deportaciones masivas o esta retórica anti-inmigrante sigue mellando la actitud de los trabajadores para salir a su área laboral, eh, corremos el riesgo muy bien estudiado de un impacto en el ingreso per cápita, en el ingreso nacional bruto, una subida de la inflación como ya empezó a darse. Ya hay inclusive videos de granjeros en situación de molestia porque sus campos están sin recoger, y otros sectores en los cuales empieza ya a haber esta dinámica de ausencia, en esa falta de mano de obra, porque a su vez los ciudadanos americanos no les parece atractivo ocupar esos puestos que están siendo dejados por la mano de obra migrante ilegal. Por ejemplo, California es el granero de Estados Unidos, ya que un tercio de las verduras y de las frutas inclusive que se consumen en Estados Unidos, pues se cultivan en California. Y como sabemos, gran parte de la mano de obra es ocupada por mano de obra ilegal. Curiosamente, mano de obra que pagan impuestos, ¿no? Porque como saben, siempre tiene que estar un número de seguro social asociado a cada trabajador y ese trabajador paga impuestos y sin embargo no recibe, ¿no?, los beneficios que esos impuestos generan en términos de servicios sociales. Ese es otro de los elementos que está estudiado, que en caso de esas deportaciones masivas habrá un impacto en los ingresos nacionales de Estados Unidos por esos impuestos que se dejarían de pagar por parte de la mano de obra ilegal. Así pues, concluyendo mi participación, diría yo que si bien en este momento no existe un aumento, ya no digo considerable, ni siquiera mínimo en términos de cantidades de personas deportadas, ni siquiera el tema de las familias completas, ¿no? Sí existen efectos en las mentalidades, en los comportamientos que están generando ansiedad, que están generando encierros voluntarios, que están generando personas que deciden regresar para terminar con esa ansiedad de la posibilidad de ser deportados. Vamos a continuar ahora con la doctora Frida Guisa, quien nos ayudará a darle un rostro a esas historias, porque hasta ahorita hemos hablado como en términos meramente generales, pero me parece que, como bien lo dijo Hugo también, si no le damos este rostro humano a estas historias, perdemos de vista que la migración es un drama humano, ¿no? Cuyo fondo es las mejoras de las condiciones de vida. Adelante, Frida, con tu Muchas participación. gracias, Carlos. Buenos días. Yo voy a hablar acerca de las condiciones y las experiencias que mujeres e infancias en Tijuana, particularmente en Tijuana, que es en donde yo estoy desarrollando mi trabajo, pues están viviendo actualmente y un poquito de contexto antes de entrar al momento actual.
Primero, decir que la política de control de la movilidad eh, del- de México y de Estados Unidos ha sido efectiva. No tenemos más llegadas de personas en movilidad, o se ha reducido significativamente el número de personas que llegan a la frontera con Estados Unidos. La nueva frontera digamos, se estableció ya desde el centro del país, la Ciudad de México, hacia el sur. Digamos que allí hay un gran espacio ahora que está ocupado por la frontera, ¿no? Allí las personas llegan, están en espera y después de eso deciden, tras un largo proceso también de espera ya, si continúan o se regresan. Eh, Esto no quiere decir que las condiciones por las cuales las personas decidieron salir de su lugar de origen están resueltas. Quiere decir que se controló la movilidad solamente. Ahora, digamos que estos movimientos o estas transformaciones en el régimen migratorio ya lo habíamos visto antes. Al fin del título 42 hubo una caída también de la llegada de personas en movilidad, estaban en la espera de qué iba a suceder ahora, sin embargo se volvió a recuperar. Y desde mi perspectiva no dudo que se va a volver a recuperar porque las condiciones, otra vez, que están generando la movilidad no están resueltas. Otra cuestión más que estamos observando es que ya a los últimos meses del año 2024, el gran número de personas que estaban llegando a la frontera con Estados Unidos son nacionales, desplazados por diferentes efectos, sean los desastres, la violencia y un elemento que aparece cada vez más fuertemente, que son los estafadores, aquellos que están ofreciendo la posibilidad de generar o de tramitar estos asilos mujeres, particularmente a mujeres y niños, porque eran los que eran los más beneficiados y aún hoy todavía están presentes en algunos pueblos, llegan perifoneando, tienen grandes mantas en calles principales de las ciudades y pueblos en el sur, particularmente en Guerrero, en Oaxaca, donde la presión es muy fuerte por diferentes condiciones, están allí. Entonces, por ejemplo, es un desafío y es un reto en el que creo que los medios de comunicación juegan un rol importante informando sobre estas estafas. Se acabó la política del asilo, como se venía conociendo, se canceló el CBP-1 al que estaban en espera, o en la que estaban a la espera muchas familias y personas, ¿no? Y esto transforma ahora se transforma con la llegada de Donald Trump. Donald Trump es un gran disruptor del régimen migratorio y de las vías digamos, de las rutas migratorias. Lo que o lo que lo que había venido funcionando, no funciona hoy más. Y a tal grado lo está transformando que no es que desaparezca la migración, o la movilidad, sino que va tomando otros rumbos. En el caso de Tijuana, lo que tenemos con respecto a las mujeres y las infancias es que a partir del 20 de enero, que fue un golpe muy fuerte para las mujeres, madres o aquellas que estaban maternando y las infancias, el efecto era la desesperación de pasar a como diera lugar. Y todavía hoy algunas que están llegando es así como nos vamos a atravesar con el pollero, no importa la circunstancia. O la otra era, vamos a mandar a los niños con el pollero para que lleguen con la familia que les está esperando allá.
las organizaciones también han sufrido, digamos, los efectos de la política migratoria, del régimen de Trump y de la política interna. Muchos financiamientos de USAID y todas estas organizaciones que se iba hacia las organizaciones civiles se pararon. Estamos recibiendo informes del paro de programas y proyectos de apoyo de los salesianos, de organizaciones civiles, y hay un montón de organizaciones hoy que están en problemas porque no reciben el financiamiento para desarrollar su trabajo, que de alguna manera también lo que hacía era contener la movilidad y el paso hacia Estados Unidos de estas personas. Actualmente, igual que lo reporta Hugo, pues las personas deportadas en el caso de Tijuana son pocas. El reporte de ayer son 20 personas. Hay entre 10 y 20 personas a lo largo de cada día que llegan a esta estancia, que es un punto nada más de recepción. Pueden estar 1 o 2 días y se les está pidiendo que abandonen el lugar, ¿no? Que regresen a su lugar de origen. Y bueno, está sucediendo que en la gran mayoría de las personas que están llegando a estos puntos migratorios, todavía hoy la gran mayoría son hombres. Lo que hemos visto ya en estos últimos días es que así como se está dando el cierre de programas, se está dando la reducción significativa de la llegada de mujeres e infancias. Sin embargo, todavía sí se siguen recibiendo, y están 1 o 2 días y se van. Algunas regresan porque se dan cuenta de que fueron víctimas de una estafa o que va a ser casi imposible el atravesar. Y la otra es esperar dentro de la ciudad buscando alternativas. Y lo último sobre cuáles son los desafíos, que es lo que encontramos. Una es que, bueno, tenemos la ONU y diferentes organizaciones han reportado que hay alrededor de 400,000 desplazados internos en lo general, no en este año, sino en lo general. Esta situación del desplazamiento interno en México no está resuelta. Y ahora no hay posibilidad de escape o de salida a través de los medios que se habían permitido antes hacia Estados Unidos. Ese es un gran desafío para la política migratoria de Estados Unidos y un problema para México, que tendrá que resolverse. El tema de la violencia se controla relativamente, pero no está totalmente controlado. Las opciones para las personas que son deportadas es que algunas de ellas realmente ya rompieron su vínculo con sus comunidades, no tienen a qué regresar a sus lugares de origen, y está también esa situación en donde se les está obligando a regresar o se les está de alguna manera conminando a regresar a un lugar a donde no tienen una red de apoyo con la que puedan resolver su situación. Y la última, ¿no? Y esta es muy importante, y otra vez vuelvo a reiterar esta idea acerca de este apoyo de parte de los medios, de informar a la población que estos estafadores que están ofreciendo conseguirles algún tipo de apoyo, algún tipo de visa humanitaria, no es verdad. Esto se terminó, el CBP-1 está cancelado, están en pausa todos estos procesos migratorios que antes se podía hacer uso, lo cual protege a mujeres e infancias que habían sido
particularmente beneficiadas en el esquema anterior. Y bueno, yo quedo a la espera de algunas preguntas o dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Frida Guisa. Finalmente, para terminar nuestra exploración al tema, le damos la palabra al doctor Miguel Ángel Monteverde para que nos continúe en esta aproximación al drama humano que genera esta dinámica fronteriza de espera. Adelante, Miguel. Gracias, Carlos. Igual también agradezco al equipo de comunicación por este espacio de diálogo. Bueno, quisiera primero compartir algunos aspectos fundamentales sobre nuestro trabajo de campo que hacemos acá con personas que están o han estado en espera de su cita para solicitar asilo, desde albergues ubicados acá en Mexicali, ¿no? El primero de ellos, creo yo que tiene que ver con un poco lo que hemos encontrado, es que hemos identificado una especie de mezcla de factores de movilidad que quizá vaya por la misma línea de que lo estaba comentando la doctora Frida. Hemos identificado esta diversificación de factores que impulsan la movilidad, ¿no? Es decir, debemos de recordar un poco que el fenómeno de movilidad no es un fenómeno que se ha dado en los últimos años, sino que se ha dado de manera longitudinal y eso implica también poner en perspectiva lo que está pasando actualmente, ¿no? Y hemos visto que la migración ya no responde solamente a un patrón, a un factor, sino que también hemos visto una complejidad de razones, ¿no? Que van desde, pues hemos visto personas que han llegado a estos lugares de espera, eh, huyendo desde Centroamérica, Sudamérica por situaciones económicas críticas y también por una violencia generalizada. Pero en particular también quiero resaltar que es un fenómeno particular, es el desplazamiento interno mexicano, ¿no? Donde las personas se ven forzadas también a dejar sus comunidades, su lugar de origen, pues debido a conflictos territoriales y a grupos delincuenciales, ¿no? Y creo que esta forma de ver el fenómeno de movilidad nos va colocando en prestar atención a cada historia, diciendo que, pues al final de cuentas, debemos de recordar que no son cifras, sino que también son personas con historias únicas y que reflejan también la complejidad de la situación sobre la migración actual, ¿no? También un poco para salirnos, desafanarnos un poco de invisibilizar gracias a discursos de poder, ¿no? Que quizá pueda recaer en personas que se mueven, ¿no? Y que están forzadas a moverse dentro del territorio mexicano. Eh, por ejemplo, hemos visto también que el impacto de las políticas migratorias acá en estos lugares de espera o estos lugares de recepción y de tránsito tiene un efecto de disuasión, ¿no? Que lo vemos desde hace varios años, incluso con lo del primero, el Quédate en México 1.0, después el 2.0, y quizá también lo podamos ver ahora con el Quédate en México, con el 3.0, ¿no? Y eso ha tenido un efecto directo en las personas, ¿no? Por ejemplo, este efecto, este impacto de disuasión tiene que ver con generar procesos cada vez más largos y complejos para solicitar asilo. Y esto va creando barreras adicionales, ¿no? En el proceso migratorio. De manera que el resultado de estas políticas migratorias, como así como lo apuntan los demás compañeros, también va generando una prolongación indefinida de la espera de las personas, en las personas, y que esto no solamente afecta un proceso legal o jurídico o burocrático, si queremos llamarle así, sino que también afecta de manera integral a todas las personas que se ven involucradas, no solamente a las personas de manera directa, sino también a todas los familiares o las redes de apoyo que van cargando a esas personas a sus espaldas. Em, por ejemplo, una de las grandes también impactos que hemos visto es este gran tensión o esta incertidumbre prolongada, por ejemplo, debido a ahora que no me lo comentan las personas en el albergue, que se sienten como una especie de limbo, ¿no? Es decir, ahora con la cancelación de la aplicación CP One,
pues ha generado mayor confusión sobre esos procesos, ¿no? Esta sensación de estar en el limbo, pues va dejando, híjole, va dejando como una especie van perdiendo como herramientas que le van dando certeza a la vida de las personas y eso va generando una intensa ansiedad sobre su futuro. De manera en que, colocado así, este fenómeno de movilidad va representando una problemática compleja, ¿no? Que eso implica también un llamado de atención, como bien lo dice Frida, que va más allá de las acciones gubernamentales y de la, de la sociedad organizada. También es un llamado de atención a los medios de comunicación, para poder acercarnos, ¿no? A este fenómeno y prestar atención también a cómo llamamos y cómo vamos diferenciando este tipo de migraciones que se van dando en ese tipo de lugares, ¿no? Desde acá de la frontera. Y bueno, otro elemento que quizá valga la pena resaltar es este desgaste integral, ¿no? De que van sufriendo las personas durante este proceso de espera, que hemos visto un patrón consistente de desgaste físico por las condiciones de viaje y sobre todo en la espera, ¿no? Es decir, este tipo de poder identificar el tipo de migración o esos traslape de mezclas nos va dando cuenta también que esas personas van cargando un agotamiento emocional ante la incertidumbre, pero que no comienza solamente por la movilidad, sino que también es causa de los factores que los motivan a salir de los lugares de origen. Es decir, este desplazamiento interno forzado va generando una especie de incertidumbre que a últimas cuentas es un desgaste acumulativo, ¿no? Y que afecta de cierta manera su capacidad de agencia para poder enfrentar nuevos desafíos, sea en el lugar de espera o en el lugar de destino. Y bueno, si quieren darle la siguiente, por favor, diapositiva. Digamos, esta vida en espera, ¿no? Esta vida en pausa, no necesariamente tiene que ser una vida, digamos, inactiva, sino que también va buscando qué hacer estas personas, ¿no? Durante están solicitando este proceso de asilo y que tiene que ver justamente con que buscan empleos, ¿no? Generalmente empleos con condiciones precarias, ¿no? Sobre todo acá en Mexicali me han dicho que gran parte del trabajo que tienen al alcance es un trabajo informal pues por el temas de tiempo se convierte en su única opción, ¿no? De manera que esto va generando un ciclo de vulnerabilidad económica, ¿no? Pero también digamos, esta vulnerabilidad se va a generar, tiene como una especie de impacto, como si fuera un oleaje, de manera que se extiende también a los familiares, ¿no? Este estrés causada por la incertidumbre prolongada también no se limita a las personas que están en la espera, en el albergue o a esas personas que están en movilidad, sino que también se extiende a sus personas, las personas que forman parte de su red de apoyo, incluido a los familiares en Estados Unidos que viven, ¿no? En esta constante preocupación de qué pasa con sus familiares, pero también estas personas que se quedan en su lugar de origen y que van sufriendo esta separación, ¿no? De las personas que toman la gran decisión de salir de su comunidad. De manera en que se va creando, déjenme llamarle así, una red de ansiedad, ¿no? Que afecta a múltiples familias, a múltiples hogares, y creo que vale mucho la pena prestar mucha atención a esto, ¿no? De manera en que hemos visto que la comunicación con familiares puede ser un tanto de apoyo, pero también como una fuente de estrés adicional, ¿no? También hemos visto esta gran discriminación laboral, ¿no? Que van viviendo estas personas, que les comento, ha sido de manera longitudinal, no es solamente estos últimos días, ¿no? Sino que también lo hemos registrado durante 3, 4 años, que se van enfrentando a diferentes prejuicios y una gran estigmatización por llegar a lugares donde quizás se prendan discursos de xenofobia, de odio, etcétera, ¿no? También sufren una gran
una gran, van sufriendo condiciones laborales injustas, ¿no? Y bueno, van experimentando un gran rechazo en algunos espacios de trabajo. Eso afecta su dignidad y oportunidades de sustento, ¿no? Recuerdo mucho un estudio de inserción laboral que realizó el Colegio de la Frontera Norte, donde además de eso, lo que les estaba comentando, también la falta de documentación se convierte en una barrera fundamental, ¿no? Afecta pues, prácticamente al acceso a servicios básicos, ¿no? Limita oportunidades laborales formales, es decir, se ha registrado que hay una cierta aceptación por parte de empresas locales que quieren dar trabajo, pero por falta de documentación formal se van limitando esas oportunidades laborales, de manera que se va creando una especie de ciclos de vulnerabilidad, ¿no? Y dentro de esto, de esta gran problemática compleja, surge la pregunta, ¿qué pasa con con las infancias? Em, y creo que aquí es un aspecto crítico que vale mucho la pena registrarlo también porque hemos registrado en estos espacios de espera que la socialización primaria de las infancias también se ve de manera afectada de manera directa, ¿no? Hemos visto estos cambios en las relaciones con otros niños, grandes consecuencias del estrés y ansiedades que se van mostrando en actitudes violentas que van generando los mismos niños dentro de los albergues, ¿no? De manera en que nos va colocando, para ir cerrando, nos va colocando en una gran problemática que me gustaría, insisto, desafanarme de este momento, sino colocar como un fenómeno complejo que va adquiriendo ciertos rasgos durante ciertos tiempos, pero no deja de ser un fenómeno complejo e integral, ¿no? De manera que debemos de colocar primero, yo me quedaría primero con ver qué tipo de respuestas vamos a tener por parte de los gobiernos locales, bueno, más bien de los tres niveles, ¿no? Tanto como de México como de Estados Unidos, de manera en que sería un llamado de atención para que se pongan políticas de integración más humanas, ¿no? Y comprensivas, ¿no? Que pongan en el centro a las personas, entender las causas que surgen para que estas personas salgan de este lugar de origen y entender esto también que también debemos dar un acompañamiento integral, ¿no? De manera en que se tiene que poner en marcha ciertas soluciones que, que llamen la atención a diferentes actores, ¿no? De la sociedad civil organizada, desde la academia, desde los medios de comunicación y también sobre todo del gobierno, ¿no? Y bueno, me quedo también con desarrollar respuestas que consideren la complejidad de cada caso, ¿no? Sobre todo las personas que hemos visto, que no deja de ser, no dejan de ser historias vulnerables, historias que cargan mucha violencia a sus espaldas y creo que poner en el centro el respeto a los derechos humanos también es una forma de promover la vida digna de estas personas. Muchas gracias. A ver, yo diría nada más que precisamente los albergues que se han estado levantando tienen como finalidad que las personas nacionales, por ejemplo, accedan inmediatamente a un CURP, ¿no? Es decir, aquellos requisitos mínimos, me refiero para ser incorporados, si así lo desean, al ámbito laboral. Ese es un elemento fundamental, darles una certeza jurídica. Y a quienes son extranjeros, evidentemente, darles la oportunidad de que se contacte con su familia, de revisar el estatus, de darle una visa humanitaria, ¿no? Mientras están en espera de otorgarles asilo, si así lo desean, ¿no? Finalmente, la criminalización casi siempre se da por un tema legal, es decir, legalmente no existo, legalmente soy ilegal, ¿no? Soy un delincuente, ¿no? Y una forma de contrarrestar esta ilegalidad
es darle certeza jurídica, y eso implica la movilización del Estado a partir de sus secretarías y instancias que generan certeza legal y que les dan un estatus de seguridad tanto al nacional como al extranjero. Me parece que hemos agotado el tiempo, ¿no? Les agradezco a todos y a todas sus preguntas, su interés por profundizar en los temas. Estamos ya cerrando y me gustaría pues que pasemos a un comentario breve final de parte de cada uno de nosotros. Empezamos por ti, Hugo Méndez. Doctor Hugo Méndez, ¿algún mensaje de cierre para concluir este webinar? No, gracias. Nada más reiterar el agradecimiento a la invitación y poner atención en lo que viene en los siguientes días y semanas en cuanto a la organización, los mecanismos de organización y de resistencia de la sociedad civil, tanto en Estados Unidos, y el trabajo de filantropía, solidaridad, fraternidad que se pueda generar acá de este lado de la frontera. Muchas gracias. Doctora Frida Guisa. Sí, muchas gracias también al equipo de comunicación y a la prensa que estuvo aquí con nosotros. Pues señalar que niños, niñas y mujeres están sufriendo las, digamos, condiciones adversas de la violencia en nuestro país y otras, las limitaciones económicas y los efectos de los desastres, y por lo tanto se ven obligadas a salir. Eh, estas personas hoy no están encontrando alternativa como antes hacia Estados Unidos, y esto pone una presión muy fuerte en nuestro país ofreciendo opciones, y esas son las que tendría que considerar el gobierno de los estados y de la República, de ver cómo se solucionan estas situaciones para estas personas. Gracias, Frida. Finalmente, Miguel. Gracias, igual. Agradecer al equipo también de comunicación por esos espacios de diálogo súper importantes. Y bueno, reiterar también la importancia de voltear a ver el diseño de políticas inclusivas basadas en derechos humanos, ¿no? Donde se debe poner al centro a estas personas y a las necesidades, diferentes necesidades que esas personas cargan a sus espaldas, ¿no? De manera que es primordial entender las razones de movilización y con ello también, pues, que permita ese entendimiento, pues, favorecer las condiciones de inclusión en los lugares de espera, de tránsito, pero también las de destino, ¿no? Creo que es un llamado de atención a los diferentes actores sociales para ponerle rostro humano a este gran proceso, que además complejo, pues no deja de ser violento, ¿no? Para las personas que están involucradas en ello. Y también les agradezco mucho. Muchas gracias, Miguel. Yo diría lo siguiente: la migración humana ha estado con nosotros desde nuestros propios inicios como especie. Y ninguna barda, ninguna cantidad, sea la que sea, de policías, ejércitos, las va a parar. El tema de la desigualdad entre norte y sur, la polarización, va a generar por sí misma estas migraciones. Y los gobiernos y las sociedades tendremos que encontrar las maneras de gestionarla de manera humana, atendiendo, como bien dicen mis compañeros, a las razones que hay detrás de ellas. Para concluir, pues, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos y a todas por su compañía esta mañana. Les recordamos que recibirán el audio y el video completo de esta sesión en el correo en el que se registraron, y posteriormente estará disponible en nuestros medios oficiales. Si desean profundizar en algún tema o coordinar una entrevista individual con algunos de nosotros, quienes participamos el día de hoy, pueden ponerse en contacto con el equipo de comunicación que les hizo esta invitación. Agradecemos pues su participación y los esperamos en nuestro próximo encuentro. Que tengan muy bonito día.